Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ADN con Dios Podcast. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Estamos con la pastora de niños, Erika Lozano, y ya les estaremos contando. Por ahora, nuestro episodio de hoy se llama ¿De dónde viene un cristiano? Y que ruede la intro. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime, les doy la súper bienvenida a un nuevo episodio de ADN con Dios, un podcast para hablar de Jesús y de su palabra. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos una vez más en este episodio de Donde viene un cristiano. Estamos en compañía de nuestra pastora de niños, perdón, y de nuestra lideresa de niños, diría alguien por ahí. Y estamos compartiendo contigo. Prácticamente te invitamos Prácticamente. para que primero te presentes, la gente de nuestra iglesia y de otros lados te conozcan. Entonces, ¿quién eres y de dónde vienes y para dónde vas? Bueno, ¿quién soy? Soy un ser. Soy Erika Lozano. Yo, pues igual aquí que mis hermanos, el hermano aquí presente, hago parte de la iglesia Donel La Buena Semilla y bueno, de algunos grupos de trabajo de aquí. Me siento agradecida por permitirme estar en este espacio y bueno, que sea Dios hablándonos a todos. Bueno, listo. Entonces, hemos venido en una serie de podcasts donde hemos hablado de nuestro encuentro que tuvimos en este año 2024 y tuvimos unas experiencias muy bonitas. Pero de las experiencias bonitas que nosotros tuvimos en el encuentro, tocamos un tema donde fuiste tú la partícipe de que Dios te usara y hubiesen cosas muy bonitas, que se llamaba Crispetas, cristinos y cristianos. Crispetas, cristinos y cristianos. Entonces eso fue una sensación muy chévere porque pues hicimos una obra de teatro donde mirábamos una serie de identidades, pues nuestro encuentro se llamó ID, ADN con Dios, identidad y ADN de Dios para nosotros como jóvenes. Y pues estuvimos en ese proceso y vimos una pequeña actividad donde salieron varias identidades y pudimos aprovechar un poquitico de eso. Pero antes de continuar y pensar un poquitico en las actividades que se hicieron y que pues, ¿cuánto llevas en el Evangelio? O sea, ¿hace cuánto conociste a Dios? Desde que nací. Sí, sí, prácticamente toda mi vida, desde que nací realmente, por parte de mi familia, sobre todo por parte de mi familia de papá, eh, he conocido siempre a Dios, pues lo que ha sido mi infancia, adolescencia y pues hoy en día he tenido ese, digamos, además de llevar una relación más adelante que la empecé a conocer, siempre ese conocimiento y ese sentir de la presencia de Dios en mi vida. Ok, entonces Jesús no es un extraño para ti. No. ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, hay un versículo en la Biblia que está en Mateo 16, versículos 13 y 15, que Jesús le hace esta misma pregunta a los discípulos. Les dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Y sí, sale el chismerío. como si él no supiera también. Por ahí. No, pues que a ver. Entonces uno dice, no, si tú eres el Elías. Y otros ahí No, que tú eres el profeta. creyendo a ver quién era él. Sí. Y pues llegó don Pedro y dice, el personaje más espectacular de la Biblia. y él le dice, no, pues Para mí no. tú eres el hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Bueno, esa definición que realmente da Pedro, porque digamos que si yo digo quién es Jesús para mí, es como si yo le estuviera dando la definición a alguien que ya la tiene. Y es que Jesús es eso, es el Hijo de Dios, es el que Él envió para darnos salvación a nosotros. Entonces, si ya yo te digo, bueno, ¿quién es Jesús para mí? Pues Él me dio eso. Si Él me dio salvación, entonces Jesús es mi Salvador. Okay. Ya en mi vida personal, Él es mi hermano mayor, mi amigo, mi confidente, pero no lo voy a quitar de realmente quién es Él, de su señorío y su autoridad, que es el Hijo de Dios, el Señor de la creación, el dueño de absolutamente todo. Entonces, mi respuesta realmente sería, ¿quién es Jesús? No tanto por mi definición, sino como fue revelado a través de Pedro, es el Hijo de Dios. Ok, que creo que hace parte como de las cosas que como jóvenes realmente muchas veces dudamos de que sea Él nuestro Salvador, que sea Él nuestro amigo y que realmente está. De hecho, lo que va a ser nuestra segunda temporada, un pequeño ahí, no mentira, no voy a decir nada porque la directora me... Pero vamos a hablar un poquitico de Dios, un poquitico todo de Dios.
Y de hecho hablábamos en muchas ocasiones y es, ¿quién es Jesús para nosotros como jóvenes? ¿Quién es Jesús para nosotros como personas? Y si realmente Jesús es quien está con nosotros o nosotros no estamos ahí. Entonces, dentro de todo este proceso, nosotros estuvimos en esta actividad de jóvenes y estuvimos en una serie de cosas, pero entonces, ¿por qué cristianos, cristinos y crispetas? O sea, ¿qué tiene que ver las crispetas con el tema y todo eso? Porque tú tuviste una definición, dicen por ahí los chicos de locos, pero compártenos un poquito de eso. Bueno, para hablar un poquito realmente lo que significa, literalmente podía significar la palabra cristiano, porque pues si preguntamos qué significa ser cristiano, no, es una religión, o como muchos lo dicen, es seguidor de Cristo, y sí, está bien que es seguidor de Cristo, pero yo quería realmente enseñar y aprender en primer lugar yo qué significa realmente la palabra cristiano y cómo aplicarlo a nuestras vidas. De paso les cuento que aparte de ser la encargada de todo el trabajo de niños que se hace junto con todo un equipo de trabajo, porque somos un equipo de trabajo grandísimo y que hacemos parte de un solo cuerpo, es licenciada en español. Entonces, prepárense porque aquí viene la clase de lingüística. No, Es- no hable un poquito de lo que era la estructura de la palabra. Ok. Para entender un poquito más. Entonces hablé de que era un poquito de lexemas, de sufijos, pero bueno, no les voy a aburrir tanto con eso. Vamos a hablar un poquito sí de etimología, Ok. de dónde vienen las palabras, ¿sí? Sus raíces, griegas, hebreas, arameas, latinas, etcétera. ¿Cambia el significado de una lengua a otra? No, se derivan. ¿Se deriva? Ah, ok. Y depende como, si, de los sufijos y bueno, de ese chorrero, que no les quiero aburrir con eso. Pero sí les voy a nombrar nomás un poquito. Entonces, ese derivar de esa palabra, ¿sí? De las diferentes palabras, pues quise basarme realmente en eso, en que realmente es una persona cristiana. Entonces, si yo hablo de una palabra, de una unidad de una palabra, si yo tengo una palabra, digamos que es esta, Okay. eso es lo que vamos a llamar, digamos, lexema, ¿sí? Una unidad de una palabra. Y ese es un concepto que yo tengo y esa palabra me va a dar el significado de algo. Y yo le puedo poner, digamos que otras palabras, un complemento para que yo tenga una palabra más formada. Ejemplo. Y sí, ejemplo, por favor, porque es que aquí donde voy ya voy. Tengo una palabra, Cristo. Ok. ¿Sí? ¿Qué significa Cristo? Significa ungido. Viene de Cristos, que es del griego, o sea que Cristo viene del griego, que significa Cristos, que significa ungido. ¿Listo? Okay. Esa es mi palabra, Listo, Cristo, ¿cierto? Cristo. Ojo, no pierdan el hilo porque si no, terminan como Entonces, perdidos. Después de Cristo le voy a agregar algo más. Yo tengo la raíz de la palabra. Si yo le agrego algo más después de eso, es lo que se llama sufijo. Viene después. Okay. Es cuando viene el sufijo ano, que Okay. significa perteneciente a. Si yo digo, por ejemplo, bogotano, es una persona que pertenece a Bogotá. O bueno, nació en Bogotá. Sí. Aldeano, una persona que pertenece a una aldea. Entonces, si yo tengo mi palabra Cristo y si le agrego el ano al final, ¿qué significa? Perteneciente a Cristo. Okay. Entonces, basándonos realmente en lo que es la palabra cristiano, significa eso, perteneciente a Cristo, y la palabra pertenecer, que la quiero también relacionar con la palabra permanecer, siento que son dos cosas muy importantes de lo que realmente ya formaría nuestras vidas como realmente cristianos, más allá de llamarnos una religión de cristianismo, sino realmente esa relación de pertenezco o no pertenezco a Cristo. Okay. Más o menos era un poquito la explicación de lo que era la palabra momento. Cristiano, sí. y bueno, entonces hablamos también de los crispetas y los cristinos, ¿no? Okay. Entonces, hablándolo desde literalmente de la palabra, a llevarlo también a nuestras acciones, pues un cristino se parece tanto en la palabra cristino a cristiano, pero no es, ¿cierto? Okay. Entonces, hay personas así también, que podemos ver que con sus actitudes, en su manera de hablar y en muchas cosas, parecen ser cristianos, pero a la larga, pues realmente no lo son. Pero van a la iglesia, dicen Señor, Señor, hacen milagros. Y publican versículos bíblicos y todo. Pero pues son lastimosamente, y para mí que a pesar de que, bueno, yo creo que son las personas más peligrosas porque como son tan parecidas, es difícil de identificar su motivo real. Pero lo peor de que, pues yo creo que peor es, pues a nivel personal de esas personas, ¿dónde va a estar su salvación? Si la misma Biblia lo dice, o sea,
me dicen Señor, Señor, pero o sea, yo no los conozco. O sea, muchos dicen que hicieron el nombre de Él, que lo conocen y que, pero realmente nunca le pertenecieron a Jesús, entonces, ¿por qué van a ser parte del reino al que nunca quisieron pertenecer y Y permanecer? es ahí, en ese versículo que arrancamos, en esa parte de la palabra que arrancamos, que Jesús le dice, cuando llegan los profetas, Los los discípulos. discípulos y le dicen, mira, te están diciendo que tú eres tal, y Jesús no les dice, ah, bueno, listo, chévere, sino le dice, se voltea y les pregunta, bueno, ¿quién dices tú que soy yo? Le dice Jesús. Y pues ahí es donde realmente uno se confronta, ¿no? Porque pues uno podría decir, no, es que Jesús es mi mejor amigo, Sí. que es Jesús, mi fiel amigo. Entonces, pero es cuando realmente nosotros nos preguntamos y que es la pregunta que nosotros nos podríamos hacer. Y si tú estás viendo este podcast, me gustaría que de pronto respondieras y dijeras ahí en este podcast es, ¿quién es Jesús para ti? En ¿Quién los es que, comentarios. y en los comentarios y coloca y escribe, compártelo y dínolo. ¿Quién es Jesús para ti? Ya que nosotros podemos hacer y podemos ver que muchas personas tienen diferentes formas de ver a Jesús. Incluso hay gente que dice, yo creo en Jesús, pero no quiero que me hablen ni de Mm. religión, no quiero que me hablen ni de iglesia, no, que es como la modita de hoy, de que, Creo en pero, Jesús, pero no en la iglesia. exacto. Y pues eso sería ilógico, porque entonces ¿con quién, a qué iglesia vendría a recoger Jesús? Exacto. Si crees en Jesús, crees en la segunda venida de Jesucristo. Y al creer en la segunda venida de Jesucristo, Jesucristo viene por su iglesia. Entonces, ¿cómo no puedo creer en la iglesia si la iglesia soy yo? Entonces, sí, quería hablar un poquito también de lo que eran los crispetas, pues para no dejarlo ahí como en el aire. Y llevarla a lo que realmente es un, pues yo digo me inspira, ¿no? Que crispeta es como muy, muy gringo y no, nosotros no somos eso. Entonces, Maíz tostado. usualmente uno cómo sabe que ya está el maíz inspirado. Cuando ya está reventado Cuando tote hacer bastante. ta, 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 ta. O sea, hace mucha bulla, ruido. Hay gente que Ay, hace eso. sí. Hace bulla y hace ruido y ya, pero no, no hace más. Y también a mí sí me pasa, me cansa mucho sí, la basura o el reguero que hace el maíz pira también cuando está en el piso, pues, usualmente también lo comen en un sofá. Y también hay personas así que se dedican o a hacer reguero o a hacer basura. No, no quiero usar, digamos, ese término para alguien, pero a veces pasa eso. Personas Ok. que uno ve, pero solo están haciendo o estorbo O o bulla. señalando o criticando en vez de ser parte de una solución conforme dice la palabra. O sea, la palabra dice que nosotros, mientras no sea posible, que no es fácil, Ujú. ¿sí? Mientras no sea posible, pues mantengámonos todos unidos, ¿sí? Mantengámonos todos en paz y creyendo. Por eso Jesús dice, imítenme a mí. Imagínense Jesús diciendo, imite a Pedro. No, Uy, no. una espada para dos. Sí, pero de una u otra forma, esa es como la falta de identidad que están teniendo determinadamente algunos jóvenes, incluso nosotros a veces también, Sí. porque no podríamos decir, ay no, es que solo los jóvenes o solo las personas que están allá afuera les falta identidad o están perdiendo su identidad. Y algo que pasó esta semana, pues, Cuente, cuente. algo que pasó esta semana es que me salió algo y decía que Jesús, cuando el diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, coge estas piedras y conviértelas en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo, no señor, no solo el pan vivirá al hombre, sino también toda la palabra que sale de la boca de Dios, dice la escritura. Ojo, dice, no solo de pan vivirá el hombre, pero ¿qué fue lo que respondió? ¿Qué fue lo que preguntó Satanás? Si tú eres Hijo hijo, de Dios. yo podría decirte, no, sí, 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 es que sí, sí, yo soy hijo. No, Jesús no respondió su identidad pensando en que si era o no era hijo de Dios. No, Jesús la tenía clarísima. Jesús dijo, yo soy hijo de Dios. No necesito responderle a Satanás si sí o no, sino sencillamente le dijo, no, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Y es ahí lo que hizo la diferencia entre las respuestas que muchas veces nosotros damos. ¿Eres cristiano? Sí, 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 sí. No, pero venga, todo bien. Si eres cristiano, le perteneces a Cristo, que es lo que tú nos explicabas ahorita. Sí, señor. Nosotros tuvimos una actividad en ese momento y fue que los chicos Se dibujaron a sí mismos su silueta. su silueta y en esa silueta ellos colocaron una serie de cosas que tú les dirigiste, Sí, ¿sí? unas preguntitas. Unas preguntitas. Y es ahí donde yo digo que tanto las identidades del mundo o las identidades que están siendo pasajeras para sus vidas les están afectando, las que están llegando.
precisamente diciendo recordando lo que acabas de decir de Satanás cuando le dijo eso a Jesús. Muchas, no sé, por muchas cosas pueden pasar, pero pues siempre lo aprendió así. 3 cosas que, digamos, son nuestros mayores obstáculos o enemigos. El mundo, Sí, Satanás y yo. y yo. Sí, el Pues, más. el mundo nos va a decir muchas cosas y también nos va a tratar de definir, que fue lo que tratamos de ver un poquito en la obra de teatro, ¿sí? Una identidad que te va a dar amigos, una identidad que te va a dar fama, una identidad que te va a dar dinero. Entonces, el mundo siempre nos va a tratar de acomodar al mundo. Satanás, conforme a sus mentiras, también nos va a tratar de dar una identidad falsa con él, ¿no? Y llenarnos de una felicidad Y momentánea. Sí, algo temporal, muy placentero, pero momentáneo. exacto. Pero la más peligrosa también que yo siento que eso no somos nosotros mismos. Entonces, Es lo más fuerte. la mente nuestra nos juega muchas cosas y nosotros creemos también pues esas cosas. Entonces, o tengo la identidad que el mundo quiere que yo tenga, o tengo la identidad que Satanás quiere que yo tenga, o la identidad que yo creo tener. Y cuando yo me baso en eso, en mis pensamientos, en mis argumentos, en mis razones, ya, o sea, ahí es donde yo fallo. Y entonces tengo en cuenta esas 3 cosas cuando no volteo y miro realmente cuál es la entidad que Dios me quiere dar a mí. Cuando en la obra de teatro vimos que se llegó a esa identidad que la da acá la palabra, ¿cierto? Que sí es ser un cristiano, pero me gusta más la palabra hijo o hija. Más hijo de Dios porque da más derecho, como dice Sí, su palabra. claro, tengo heredad en el Nos dio cielo. nos dio el derecho, ¿sí? De ser llamados hijos de Dios y de tener una herencia como es el reino de los cielos. Entonces, cuando esas identidades a veces están tan desubicadas, precisamente porque no se ha buscado a Dios y a su palabra, pues se tratan de llenar de cosas vanas, de cosas materiales, incluso de personas o de sentimientos y bueno, demás cosas. Pero cuando la gente realmente se da cuenta que nada lo llena, a pesar de que lo tenga todo, eh, realmente cuando se conoce a Jesús y cuando se tiene una relación con Jesús, a pesar de que te falten cosas, tú sigues diciendo que lo tienes todo, porque ese es Jesús, mi, mi todo. Él es el que me provee a mí, Él es el que me sana a mí, y aunque parezca que yo tenga necesidad económica o enfermedad o lo que sea, me siento bien y me siento contento y me siento con gozo porque Jesús está conmigo, porque esa identidad que Él me dio de ser llamada hija o hijo de Dios es lo que me permite tener esa relación con Él, que si yo soy hijo del dueño de todo, pues ¿qué me va a faltar? ¿Qué me va a faltar a mí siendo hija del que creó absolutamente todo? Del que creó las estrellas, el sol, la luna, cosas tan imponentes, ¿no? Y que comparados en tamaño a nosotros, pues no es nada. Pero aún así Dios nos creó con amor para eso. Y nos envió a su Hijo Jesús para eso. Para salvarnos y pues para darnos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando tú dices eso, uno va como a partes de la palabra cuando dice que Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo, y que la tierra es el postrero de sus pies, ¿no? Sus pies. O sea, sus piecitos ahí en la tierra, ¿se imagina? Imagínese Dios jugando con el mundo ahí. No, no, 21. mentiras. Pero entonces, el punto de esto es que a Satanás, incluso nuestros propios pensamientos siempre van a atacar nuestra identidad en Sí. Jesús. O sea, siempre van a atacar, porque Satanás siempre va a comenzar a decirte con que Dios dijo, ¿no? En el Edén, con que Dios dijo que no puedes comer, Transversando. ¿sí? Y con que Todo. Dios dijo no puedes comer, pues Dios es un envidioso, porque si tú comes serás como Él. Y es una mentira que de una u otra forma llevó a que pues hoy tuviésemos que trabajar. A mí No, siempre mentiras. a mí me parece curioso de que, ¿por qué fue desterrado Satanás? Por Por eso lo mismo, ¿no? mismo. Y como me parece curioso de cómo llegó a Eva a inducirle lo mismo, por lo mismo que él Sí, fue desterrado. atacando, o sea, y es que siempre va a ser así, ¿no? Comienza, porque ahí es donde, digamos que muchas veces Satanás se lava las manos y dice, no me echen toda la culpa a mí, porque yo lo único que hice fue generar una idea en tu mente, lo dice Santiago. Santiago lo dice cuando Santiago dice, y primero fue una idea, después tú hiciste que esa idea se hiciera real. ¿Por qué? Porque fuiste, y ahí es cuando le dicen a Satanás, cuando le dicen, Satanás, es que fue tu culpa, no, pero si usted fue el que actuó, yo no le dije nada, yo solo le dije, mire, Y plantó. hay una idea aquí, y es cuando siempre ataca
la identidad de las personas y de nosotros. Sí. Y es eso, porque hoy por ahí hay muchas identidades, o sea, hoy por hoy están siendo atacados los jóvenes con diferentes cosas, incluso en los colegios, en las universidades, que entonces que si eres epicteto, que si quieres pensar en los estoicos, que si quieres pensar en un poco de filosofías, que de una u otra forma lo que están haciendo es confundirlos, ¿sí? Y entonces llegan a la iglesia y Dios les dice, es que yo soy su padre. ¿Cuál padre? Si es que yo soy, yo también, yo puedo, Sí. yo puedo alcanzar a hacer muchas cosas. Y ahí es donde muchas veces los chicos dicen, no, venga, yo no quiero conocer de ese Jesús, sino mire, yo ya sé que yo puedo solo y no necesito de un Dios, no necesito de Jesús, cuando de una u otra forma realmente vamos a terminar siendo vacíos. Dice la palabra de Dios que Él es la vid y nosotros los pámpanos, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, nuestra motivación en este podcast, que es más la motivación y es, piensa un poquitico en qué es lo que realmente te llena. Porque si experimentas vivir tu vida en Jesús, Jesús sí puede llenar. Y de verdad llena. Llena vacíos, llena cosas, llena esas necesidades físicas, emocionales, espirituales que realmente nosotros tenemos. Dice en Juan capítulo 4, versículo 4, que es más poderoso el que está en quién, en nosotros, ¿sí? Que el que está en el mundo, porque el que está en nosotros nos llena de esperanza, nos llena de la posibilidad de tener una bendición y de poder alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. De antemano, no sé si quieras aportarnos algo para cerrar. Ella trabaja con niños, nosotros no, nosotros trabajamos con jóvenes, pero admiramos tu trabajo y mis hijas también lo admiran porque ellas las discipulan. Pero entonces, gracias por estar aquí, espero que no sea la última vez. Y bueno. Bueno, ¿con qué me gustaría, digamos, pues como finalizar? Yo había dicho que hay dos palabras que me parecen como pues importantes para tener en cuenta, pero más que palabras son acciones, okay, que es pertenecer y permanecer. Pero me quiero enfocar en una, que es permanecer. Y cuando hablamos de la palabra verdad, en la Biblia aparecen dos definiciones de qué es verdad, o bueno, yo voy a hablar de dos definiciones que aparecen en la Biblia que es verdad, y una de ellas aparece en Juan 17:17 y la otra aparece en Juan 14:6. Entonces, en Juan 17:17 Jesús está orando y le dice a Dios, guárdalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Entonces, primera definición, la verdad, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y en Juan 14:6 Jesús está dando ahí él está dando ahí, sí, se está diciendo quién es él. Cuando él le pregunta a sus discípulos, en Juan, Jesús da su definición, él dice que él es el camino, la verdad y la vida. O sea, ahí Jesús ya tiene clara también su identidad, ¿cierto? La tiene. Pero quiero que nos enfoquemos en lo que es verdad, el camino, la verdad y la vida. O sea, la otra definición que nos da la palabra, que la verdad, de que además de la palabra de Dios, es Jesús. Cuando Jesús nos está hablando de permanecer, del versículo que dice también en lo de los pámpanos, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces, ¿en quién debemos de permanecer? En Jesús, ¿cierto? Si mi identidad dice que yo pertenezco a Cristo, entonces yo también debo de permanecer con Él. Pero ¿qué es permanecer en Jesús? ¿Qué realmente es permanecer en Él? En Juan 15, en unos versículos, ahí en Juan 15, que ahorita quiero hablar de uno específico, pero Jesús nos está hablando de que cuando nosotros permanecemos en Él y en su verdad, es decir, que yo tengo que ser obediente a su verdad, es decir, a su palabra. De guardar esto, lo que está aquí, sus mandamientos, sus leyes, sus normas, de guardarlas en mi corazón, de obedecerlas y de enseñarlas. Es permanecer en su palabra de por más difícil que sea, ¿cierto? Amar al prójimo, que siento yo que esa es como la más complicada. Pero si la palabra lo dice, pues yo tengo que hacerlo. Y si yo no lo hago, entonces yo no estoy permaneciendo en la palabra, ¿cierto? Y entonces ahí cómo está mi identidad. Si yo digo amar a Jesús, pero entonces ¿por qué no obedezco sus mandamientos? Y es aquí donde yo quiero ir a Juan 15:14, que se los quiero leer a ustedes. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cuando yo permanezco en Jesús y en su palabra, ¿en qué me convierte entonces eso según el versículo? En amigos de Jesús. Y Jesús también dice, el que es amigo da la vida por sus amigos. Y si yo no soy amigo, entonces soy enemigo. Dijo Buzz Lightyear, amigo o enemigo. Entonces, ¿qué soy entonces yo? Si realmente digo ser cristiano, tengo que
pertenecer a Cristo, ¿cierto? Y si yo pertenezco a Cristo, tengo que permanecer en Él. ¿En qué? En su verdad, o sea, Y en en su su palabra palabra. y en Él. Y si yo obedezco su palabra y si yo realmente tengo ese permanecer en la palabra de Jesús, pues Él me llama amigo. Entonces, son identidades que, sí, todos se reúnen en ser hijo de Dios, pero también me está llamando, pues, un amigo de Él. Y cuando Él dice que un buen amigo da su vida por otro, pues no hizo eso Él por nosotros también. Así es. Entonces, eso me ha marcado a mí mucho. O sea, realmente lo que es permanecer, porque a veces no lo hacemos, no somos Nos obedientes, cuesta, nos nos cuesta cuesta, somos mucho. seres humanos. Hay mucha gente que no lo reconoce, Sí. pero permanecer en Jesús a veces nos cuesta por esta capa carnalidad. Carne, la Sí, esa parte carne. humana de nosotros que nos lleva a... y nos cuesta. Pero bueno, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Amén. Y ya quería finalizar con eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por haber estado aquí, por disponer de tu tiempo y invitarlos a que ustedes también puedan permanecer en Jesús. Y si no conoces a Jesús y quieres vivir esa experiencia de que es que alguien tenga el control de tu vida y te ayude a sanar, a quitarte toda aquella carga, pues lo mismo dice Jesús. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les daré descanso. Entonces los invitamos a todos a que participen, a que nos acompañen en esto. Nuestro objetivo principal de ADN con Dios es invitar a otros a que conozcan de Jesús. Entonces te invito a ti, joven, señor y señorita, señora, casados, solteros, que se acerquen a Jesús creyendo firmemente que Jesús es nuestro Salvador y que Él quiere todo lo bueno para nosotros. Nuestros pensamientos no son tan buenos como los de Él, porque los de Él son de bien y no de mal. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias, chao, Dios los bendiga. Esto es ADN Podcast con Dios.